Salmo capítulo 33. Vamos a leer, hermano, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Alabe al Señor en esta mañana. Estamos en una mañana decisiva, hermano, para nuestra nación, en un día decisivo. Y como hemos visto a lo largo de la historia, cuando los pueblos se han humillado delante de Dios, hermano, Dios ha tenido misericordia. Cuando su pueblo se ha humillado, Dios ha tenido misericordia de la nación. Salmo capítulo 33, vamos a leer desde el verso 8 hasta el versículo 12, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. En esta mañana, hermano, la nación que tiene a Dios por su Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por la bendición, Señor, que tú nos das de estar delante de ti, Señor. En esta mañana suplicamos que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea redarguyendo nuestros corazones. Hemos, Señor, en esta mañana adorado, te hemos clamado a ti, hemos pedido misericordia. Ahora pedimos, Señor, que nos hables, por favor, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea lo más importante en este lugar siempre. Que tu palabra, Señor, corra con libertad, Señor, y hable a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, de una manera especial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Siéntese, por favor, amado hermano. Gloria al Señor. La nación que tiene a Dios por su Señor. En la noche del 14 de abril de 1912, el famoso transatlántico RMS Titanic navegaba por el Atlántico. Era considerada la obra maestra de la ingeniería moderna. No había ningún transatlántico como ese en ese momento. Muchos lo consideraban el barco que ni Dios podía hundir. Con más de 2.200 personas a bordo, representaba el orgullo, el poder y la confianza del ser humano en sus propios recursos. Sin embargo, horas después de atracar o de comenzar a navegar, comenzó lo que sería el último momento de aquel barco. Pues aquel iceberg hizo que ese gigante de acero desapareciera horas después bajo el agua. Lo que parecía invencible demostró ser frágil. Las riquezas, la tecnología, la capacidad humana no fueron suficientes para salvarlo. La historia del Titanic nos recuerda una verdad que el Salmo 33 nos declara, y es que los planes humanos son limitados. Las naciones pueden confiar en sus ejércitos, su economía, su poder político, pero la verdadera seguridad radica en cuando una nación pone su confianza en el Señor. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 8: tema a Jehová toda la tierra, y teman delante de él todos los habitantes del mundo. O sea, este llamado no era un llamado solamente para Israel, sino para que todo el mundo, hermano, todo el mundo, no solo es Israel, toda la humanidad reconociera que Dios es Rey y soberano. A reconocer la grandeza de Dios, hermano.
Y es que, hermano, mire, no hay, o sea, la tendencia humana, hermano, de engrandecerse a sí mismo por encima de Dios ha sido algo que se ha visto en toda la historia de la humanidad. Hay una frase que dice: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Dale poder. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Entonces, el ser humano, hermano, cuando tiene poder, cuando tiene dinero, cuando tiene influencia política, cuando pesa, automáticamente, hermano, se cree Dios. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Grandes personajes de la historia han creído que por ser famosos, que por tener dinero, que por ser, digámoslo, comillas, importante en el mundo, se creen con la, hermano, o se les mete la idea nefasta de creerse superiores a Dios y de que no necesitan a Dios. Hemos visto, hermano, cómo jefes de Estado han desafiado a Dios, hermano, y han terminado mal. Han terminado muy mal. Inclusive han llegado a maldecir el pueblo de Dios. Y, hermano, eso es algo que es un mal negocio, hermano. Déjeme decirle que maldecir a Dios o el nombre de Dios o el pueblo de Dios, hermano, por eso siéntase usted afortunado, porque usted hace parte del pueblo de Dios, hermano. Y cuando usted lo maldicen, hermano, no lo están maldiciendo a usted. Tenemos una promesa a través de Abraham que Dios le dio a él, y fue: maldeciré a los que te maldijeren. Yo por eso a veces, cuando la gente empieza como a pelear conmigo, como a tratar de pelear conmigo, yo a veces le digo: mire, usted no pelee conmigo, usted no está peleando conmigo, está peleando con Dios. Porque al final, pues, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hermano, Dios es el que pelea por nosotros. Es más, el Señor nos dice en la palabra: estad quietos y ved cómo es que yo los salvo, cómo es que Dios obra en ustedes. Alabado sea el Señor. Y aquí dice en el versículo 8: tema. Utiliza una palabra que es tema. Del verbo temer. Con seguridad, hermano. Sí, el verbo temer. Y esta palabra, hermano, en su original hebreo usa la palabra yaré, que significa honrar, reverenciar, temer profundamente. Porque hay personas, hermano, que temen a Dios de dientes para afuera. De dientes para afuera. Ay, sí, yo temo a Dios, porque van a la iglesia. Pero ¿cómo es su comportamiento fuera de la iglesia? ¿Estamos temiendo, reverenciando, honrando a Dios profundamente? Alabado sea el Señor. Y es que, hermano, mire, el temor de Dios no es un terror, porque a veces confundimos. Lo vimos hace un tiempo en un mensaje, hace unos meses, que hay gente que confunde el temor a Dios con miedo, con pánico, con terror. No, hermano, el temor a Dios es muy diferente. Es más que eso. Es una reverencia que produce obediencia. Ese es el verdadero temor a Dios. Es una reverencia tan profunda que en mi corazón produce obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Porque yo me puedo saber la Biblia, hermano, de pasta a pasta, pero estoy obedeciendo su palabra. Ese es el detalle. Decía un personaje mexicano de los años 70 y 80, ahí está el detalle. O sea, yo me puedo saber la Biblia de pe a pa. Cuentan una anécdota que se estaban perdiendo las ofrendas en la iglesia. Estaban perdiendo las ofrendas de la iglesia, y el pastor: pero ¿quién se estará robando las ofrendas? Y empezaron a hacerle la cacería, ¿no? El seguimiento, a ver quién entraba, quién salía de la oficina. Y se dieron cuenta que el que se estaba robándole las ofrendas era el niño que más se sabía versículos en la iglesia, incluyendo: no robarás. O sea,
Hermano, el temor a Dios es algo que en el corazón del hombre produce obediencia. ¿Por qué? Porque amo a Dios, entonces lo obedezco su palabra. No porque tengo miedo a que Dios me vaya a mandar, hermano, el látigo y ¿verdad? No es por eso. Porque a veces los hijos obedecen a los padres, es por eso. Ay, no, yo no hago eso porque es que me pegan en la casa. Ay, no, yo me porto bien porque es que si no mis papás me pegan. No me dan para la lonchera, me quitan el celular. Pero no es porque en el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, haya el deseo de obedecer a sus padres, porque ama a sus padres. Entonces es una obediencia de dientes para afuera, porque en el corazón no está la obediencia. Es más, usted lo puede probar, hermano. Puede probar ese muchacho que no obedece a sus padres de diente para afuera, y cuando no están los papás, hace todo lo contrario a lo que los papás le han enseñado. ¿Por qué? Porque no hay en su corazón un temor, primero, hacia Dios, segundo, hacia sus padres. Entonces, ese temor, hermano, hace que en mí haya una reverencia tan profunda que yo diga, quiero obedecer a Dios y su palabra. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Porque debemos reconocer, hermano, que Dios es soberano, que ante Él es el único, hermano, que debemos temer, obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 dice un texto maravilloso que reconoce la soberanía y el temor a Dios. 2:10 de Filipenses. ¿Ya lo encontró? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí encontramos dos cosas, hermano, que no están dentro del bosquejo, pero que vale la pena recalcar. Lo primero es para los que dicen que Jesús no es Dios. Los famosos testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que Jesús fue el arcángel Miguel que vino y se hizo hombre, y bueno. Pero aquí la palabra dice que Jesucristo es el Señor. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los ángeles no permitían adoración. Los ángeles no permitían adoración. Lo vemos a lo largo de la palabra, cuando aparecía un ángel y aquel hombre se le adoraba y se le postraba, él decía, no, levántese porque yo solamente soy un mensajero, un enviado igual que usted, un siervo igual que usted. Muy diferente a cuando aparecía el ángel de Jehová. Mire qué diferencia. Entonces, primero, que Jesús es Señor, y segundo, que Jesús tiene Padre, o sea, que no es solo. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Del Padre. Ahí está el detalle, hermano. Es que a veces pasa de que no se lee las escrituras, y cuando viene algún viento de doctrina equivocada, entonces dudamos. Pero mire que está reconociendo que Jesús es el Señor. Por eso dice el Salmo, tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Ahí en el Salmo 33, donde estábamos leyendo. Alabado sea el Señor. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Algún día, hermano, mire, desde el más que se cree poderoso, el de que cree más grande, hasta el más pequeño va a tener que doblar su rodilla, hermano, y reconocer que Jesucristo es el Señor. Todos esos que han dicho que son los poderosos del mundo, que se creen intocables, que se creen, hermano, la última gaseosa del desierto,
Todos ellos, algún día, hermano, grandes y pequeños, van a tener que postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a tener que postrar rodilla, hermano. Inclusive todos esos que se creen disque ateos. Inclusive todos ellos, hermano, que se creen ateos, van a tener que doblar sus rodillas y decir: Jesucristo es el Señor. Él es el Señor de toda la tierra. Él es el Señor, hermano. Y yo no me quiero perder ese día, hermano. Ver todos aquellos que decían: no hay Dios, ese cuentico de que hay un Dios. Usted que dice ser cristiano y que eso no existe Dios. Pues cuando lo vea, hermano, va a tener que postrarse delante de Dios. Y van a tener, como dice la palabra, van a ver al que traspasaron, al que hirieron, y tener que reconocer y doblar sus rodillas, hermano. Qué gloria es el Señor, hermano. Qué grandioso es el Señor. Dice el versículo 9: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, aparte de que Dios es el soberano, aparte de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el creador de todo. Y la Biblia no deja sombra de duda. Afirma: Él creó todas las cosas. Y es tan maravilloso, tan sorprendente, hermano, que Dios no necesitó herramientas, no necesitó ayudas, no necesitó ninguna maquinaria. El ser humano necesita maquinaria para construir. A propósito, inclusive han estudiado las pirámides de Egipto, hermano, y es una obra de ingeniería asombrosa, porque en ese entonces no habían las máquinas que existen hoy en día para subir esos bloques, hermano, tan grandes. Pero aún con todo y eso, hermano, el ser humano necesita de herramientas para construir. Dios no necesitó de ninguna herramienta. Simplemente dice el versículo: Él dijo y fue hecho. O sea, mire el Dios tan poderoso que nosotros tenemos, hermano. Su Dios y mi Dios es muy grande. Él dijo y fue hecho. O sea, punto. Dicen los ateos: no, pero muéstreme, compruébeme que existe tal Dios. No, Él dijo y fue hecho. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios muy grande, hermano. Él mandó y dice: existió. Él mandó y existió. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. O sea, el mismo Dios que creó el universo, que como lo vimos en un estudio, hermano, estaba en total caos. El universo era un caos. Y a Dios, con su poder, el poder de su palabra, se le dio por crear todo lo que existe. Y crearme a usted y crearme a mí. Pero todo con el poder de su palabra. Lo único que tocó fue a usted y a mí, hermano. Con sus manos nos formó. Con sus manos, hermano. Mire qué privilegio tan enorme. Que Él nos formó con sus manos. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 3, si quiere vaya allí. Porque es tremendo, hermano. El Señor todo lo que hizo. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 1, verso 3. Mire que Juan tampoco, hermano, deja duda. Él afirma que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas, hermano, por Él fueron hechas. Por el verbo, por la palabra de Dios, fueron hechas todas las cosas.
Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, tenemos al Dios, hermano, soberano, al que debemos reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, que es nuestro Creador, y que todo, dice Juan, que todas las cosas fueron hechas por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada. Por muy que el ser humano desarrolle su intelecto al no sé cuánto por ciento, porque dicen que el ser humano solamente ha desarrollado, creo que los más inteligentes, el 20% de su capacidad cerebral. Y imagínense, si esos son los científicos, hermano, pues imagínense dónde quedamos usted y yo. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo, hermano. Tenemos la mente de Cristo. Sí, imagínense si el 20% son los científicos, hermano, ahora dónde usted y yo, dónde quedamos. Pero hermano, mire, ni con toda la inteligencia del hombre se puede crear lo que Dios creó. Ni con toda la inteligencia del hombre, hermano, se puede crear lo que Dios creó. Así el ser humano, porque ya ahora, hermano, hacen trasplantes de todos los órganos que usted se imagine. De todos los órganos. Y ahora ya hicieron, esta semana leí la noticia, no sé en qué país hicieron ya un corazón artificial que puede funcionar para siempre. Creo que fue en Israel. Un corazón artificial, hermano, o sea, se lo ponen a la persona, es compatible con el ser humano y ya la persona no va a sufrir del corazón nunca más. Pero ni con todo y eso, mire, hermano, que no han sido capaces de crear vida como Dios la creó, hermano. Ni con toda la inteligencia del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios más grande, hermano, al único y verdadero Señor, que creó todo de donde no había nada, hermano, porque lo único que había era una masa sin forma. Eso era lo que había en el universo. Y el Señor creó todo. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, hermano, en el versículo 10 del Salmo 33, donde estamos leyendo nuestro texto base. Alabado sea el Señor. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Usted sabe que los imperios, hermano, cuando iban a conquistar naciones, hacían su estrategia militar. Y de hecho hubo grandes imperios, hermano. Por ejemplo, el imperio egipcio, que fue uno de los más grandes y más duraderos. Por allá amén, hermana Carmenza. El imperio persa, muy grande. El imperio egipcio, hermano, se tiene data de que más o menos desde el año 3100 antes de Cristo hasta el año 30 antes de Cristo tuvo su dominio. Cayó en el año 30 antes de Cristo cuando el imperio romano atacó bajo el gobierno de Cleopatra y derribó ese imperio, hermano, en el año 30 antes de Cristo. Pero mire que los egipcios se creían los dioses de la tierra, una raza superior, y cayeron. Luego vinieron los babilónicos por allá en el año 1894 antes de Cristo. Empezó el auge del imperio babilónico, pero duraron hasta el año 539, pero cayeron también. Sí, también el imperio griego, se tiene data por allá del año 1200, el auge del imperio griego, hasta el año 146 antes de Cristo. Luego en los tiempos de Jesús, el imperio romano. El imperio romano tuvo una gran expansión, hermano. El imperio romano tuvo una gran expansión, pero también cayó. O sea, a lo largo de la historia, hermano, han caído imperios, han caído gobiernos, han caído emperadores, han caído, hermano, cualquier ser humano que se crea poderoso ha caído.
Hitler se creyó poderoso y también cayó. ¿Por qué, hermano? Porque los planes de Dios son eternos, y aunque el hombre haga sus planes, hermano, mire, Dios es el soberano. Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna, hermano. O sea, han pasado, hermano, cantidad de gente que se ha creído poderosa. El mismo Nabucodonosor se creyó poderoso y Dios allá lo mandó a comer con los bueyes. Se creen poderosos, se creen grandes, hermano. Pero dice que Jehová es el que, mire, versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Porque Dios defiende su pueblo, hermano. Cuentan que en el año, si no estoy mal, en el año 1973, Israel estaba enfrentando una guerra contra las naciones árabes, y lo superaban en número. No sé si fue en el 73 o en el 71, tengo borroso el recuerdo. El caso es que a Israel lo superaban en número. Los países que estaban enfrentando a Israel tenían una fuerza aérea muy poderosa. Y de un momento a otro mandaron sus aviones a atacar a Israel. Pero de momento los aviones empezaron a regresar. Entonces ellos estaban extrañados porque iban a atacar los aviones, hermano. Y usted sabe que en una guerra, cuando la fuerza aérea es la que domina, hermano, mire, ahí se acabó. Están por el aire, hermano. Dígame, un soldado desde tierra, ¿cómo va a derribar una aeronave? Es muy difícil. O sea, el que domina los aires, hermano, es el que gana la guerra. Y los aviones empezaron a devolver despavoridos. Entrevistaron, hermano, a los soldados que iban en esos aviones, y ellos dijeron, si quiere usted lo puede buscar en internet, que ellos cuando iban en el aire llegando a Israel, empezaron a ver, hermano, unos ángeles con espadas desenvainadas, hermano. Mire qué tremendo cómo Dios ha defendido a su pueblo a lo largo de la historia. Por eso Él dice la palabra que Él es el que hace nulo el consejo de las naciones. Por allá también un rey en el Antiguo Testamento dijo, es que ese profeta, hermano, cada vez que yo hago algún plan, Dios le muestra y le revela. Puede ser que yo hable lo más profundo de mi cuarto, pero él se entera. ¿Cómo? Porque Dios le revelaba al profeta, hermano. Y eso es lo que hace el Señor. O sea, mire que tenemos un Dios poderoso, hermano. No tenemos cualquier Dios. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 15 y 16. Ahí está cerquita. O sea, ningún imperio, hermano, por grande que sea, puede ser eterno y duradero. Todos han caído. Todos los que se han creído poderosos han caído. Salmo 103, versículo 15 y 16. Todos han caído. Hermana Carmen, por favor, ¿lo puede leer? El hombre como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mire que por más que el hombre quiera ser eterno, hermano, miren, todos esos, discúlpeme la palabra que voy a usar, pero todos esos empedradorzuchos que se han creído grandes a lo largo de la historia, hermano, han muerto. Todos se han muerto. A todos los han tenido que enterrar. Hasta el Papa, hermano, por muy grande que se crea con todo el respeto, ¿no? Pero el representante de Dios en la tierra, todos mueren, hermano. No son eternos, como dice la palabra. Y así es la vida del hombre. O sea, usted no le añada más, hermano. No le añada más ni comas ni puntos. Ahí está describiendo la realidad. Todos los que se han creído grandes, hermano, todos mueren. Todos. Pero mire, los planes de Dios permanecen para siempre. Y lo dice en el versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Los
que le temen, dice el versículo 17. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Volvemos al primer punto, el temor a Jehová. Eso está condicionado al temor a Jehová. El consejo de Jehová permanece para siempre, dice el versículo 11, allí en el Salmo 33, donde estábamos leyendo, hermano. El consejo de Jehová permanece para siempre. Permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo sé que a veces a uno le pone la cabeza así grande de pensar en la eternidad, porque nuestra mente humana finita, hermano, no puede entender lo que es la eternidad. Pero, hermano, Dios ha sido Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dicen los ateos, pero ¿quién creó a Dios? Muéstreme a ver quién fue. A Dios no lo pudo haber creado nadie, porque Él es Dios. Desde la eternidad es Dios. ¿Y qué había antes de la creación, hermano? Pues si me acuerdan, en el cielo le preguntamos al Señor, bueno, Señor, ¿qué había antes? Él existía desde siempre, ha existido siempre y existirá para siempre. Y pasan las generaciones, hermano, pero Dios permanece para siempre. Y lo que Él promete, hermano, lo que Él habla, Él lo cumple. Sea en esta generación, sea en la porvenir. Aunque sabemos, hermano, que estamos en los últimos tiempos y que difícilmente va a haber otra generación. Difícilmente, hermano. Pero Él es Dios para siempre, desde siempre, para siempre. Y aquí utiliza la palabra esat en hebreo, que significa consejo, propósito, designio. El designio de Jehová permanece para siempre. O sea, hermano, mire, así se oponga al enemigo, el Señor lo reprenda. Así se paren las pestañas, hermano. Lo que Dios determina hacer con el hombre, hermano, mire, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. Lo que Dios determinó hacer, nadie puede interferir en sus planes, hermano. Los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios económicos, nada alteran el plan del Dios eterno. A Dios no lo toma nada por sorpresa, hermano. A uno sí. A uno cualquier cosa lo asombra y lo sorprende. Todo lo que sucede uno, ¡ah! No puede ser. Pero a Dios, hermano, nada lo toma por sorpresa. Nada lo sorprende. Porque no duerme el que nos cuida, hermano. Nada lo sorprende. Todo, hermano, mire, todo está bajo el estricto control del Señor. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 28. Alabado sea el Señor. 8:28. Este capítulo 8 de Romanos, que es se cree es el pasaje central de esta epístola, de esta carta. 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, un pasaje muy conocido, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alabado sea el Señor. O sea, mire, hermano, todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el eterno control del Señor. Bajo el designio de Dios, hermano. A Él nada lo va a sorprender. Nada, hermano, lo va a tomar. Nada lo va a desubicar como a uno. Hay noticias que le dan a uno, hermano, que de alguna manera lo derriban. Cuando lo llaman a usted a decirle que falleció un familiar muy cercano. No sé cuántos han tenido esa experiencia aquí.
Yo le doy gracias a Dios porque pues como mi familia no es tan grande, hermano, pues no sucede muy a menudo. La última muerte cercana, hermano, que yo tuve en mi familia fue en el año 2013, que falleció mi abuela materna, hace ya 13 años. Y antes de eso, mi abuela paterna en el año 2002. Pero hay noticias, hermano, que lo conmueven a uno, que lo toman a uno por sorpresa. El accidente de algún familiar también es algo que a uno humanamente lo preocupa, ¿cierto que sí? O un dictamen médico, hermano, también humanamente, aunque uno dice, pues el Señor está bajo mi cuidado, Él me cuida a mí, yo estoy bajo su cuidado, ¿verdad? Pero humanamente una noticia de una enfermedad puede a uno en algún momento afectarnos, porque somos seres humanos, hermano. El que diga que no, pues yo dudo mucho de eso, hermano, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, hermano, y pues uno quisiera tener cuerpo glorioso de verdad, pero a veces vienen las enfermedades. Pero son cosas, hermano, que como dice la palabra, es para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, hermano. Aún lo más malo que le pueda pasar a uno, le va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como amo, Señor, soberano de nuestras vidas, hermano. Si tememos a Él, si seguimos sus mandamientos, si cumplimos, hermano, lo que Él nos mandó a hacer, pues hermano, por más mal que la estemos pasando aquí, créame y déjeme decirle que eso nos va a ayudar a bien. ¿Cómo? No sé, hermano, pero en algún momento vamos a entender por qué. O mire Efesios 2, por ejemplo, más adelantico. Ahí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Somos nosotros, hermano, creación de Dios, hechos, en pocas palabras, para lo que Él determine. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? O sea, somos hechos, hermano, para que andemos en los caminos del Señor, haciendo su voluntad, haciendo sus obras. O sea, no solamente lo malo que nos pueda suceder nos ayuda bien, sino que también somos hechos para eso mismo, hermano. Somos creados para cumplir los designios del Señor. Y mire lo que dice Proverbios 19, versículo 21. Gloria a Jesús. Proverbios 19, 21. A ver, hermana Darita, por favor, léanos. Podemos hacer muchos planes, hermano. Muchos planes. Inclusive esta semana, el día viernes, hermano, que llevaba a propósito a mi esposa hacerse ¿cómo decirlo? Un procedimiento médico bastante complejo. Íbamos para el Hospital Internacional y ahí en el puente que está después de Macpollo, donde casi siempre hay accidentes, hermano, porque esa vía es demasiado peligrosa, íbamos pasando y ya se me hizo extraño porque ahorita como están haciendo un arreglo ahí a la vía, siempre hay un trancón terrible. La gente de Piedecuesta se queja ahora porque son un trancón bastante fuerte desde Piedecuesta para poder llegar a Bucaramanga. Y se me hizo extraño que no vi trancón, y a esa hora era hora pico. Y yo dije, 7 de la mañana a esa hora, que esté solo, me pareció terrible. Bueno, pero más adelante, hermano, me di cuenta por qué no había. Resulta que había acordonado el área porque estaban haciendo el levantamiento de un cadáver, hermano, de un accidente. Y pues yo me pongo muy reflexivo con eso, porque yo decía dentro de mí, pues esa persona, hermano, se levantó como todos los días, madrugó como todos los días,
Y se dirigía tal vez a su trabajo como todos los días, pero no se imaginaba que la muerte lo iba a sorprender ahí. Y mientras yo alcancé a ver el cuerpo, pues ya lo tenían, ¿cierto?, tapado. Pero yo dije, ahí quedaron muchos sueños, muchos planes, muchas cosas que tal vez él diría, voy a hacer mañana, o en la tarde lo hago, o en la noche lo hago. Pero mire que no llegó. Dice el proverbio que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y yo decía dentro de mí, esta persona, no sé si era hombre o mujer, la verdad no, y no busqué la noticia, pero no la encontré. Se me hizo extraño que no salió la noticia. Yo dije, esta persona, quién sabe cuántos planes tenía en su corazón. Es más, quién sabe cuántas veces le hablaron del Señor si no era cristiano, si no estaba bajo este camino, hermano. ¿Quién sabe cuántas veces le hablaron de Dios a esa persona? No lo sé. ¿Quién sabe cuántas veces tal vez hasta estuvo en una iglesia? Porque hoy en día, hermano, con tantas iglesias que hay, es difícil que alguien diga, yo nunca he ido a una iglesia cristiana evangélica. A mí nunca nadie me ha hablado del Señor. Y yo decía, ¿qué se iba a imaginar esa persona que hoy le iba a sorprender la muerte y que no iba a llegar a su casa, que hoy iba a ser el último día que iba a salir de su casa? Porque dice el proverbio, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero ¿cuál es el único que se va a cumplir, hermano? El consejo de Jehová permanecerá. Es por eso la importancia, hermano, de tener a Dios de nuestro lado, de estar a cuentas con Él, de todos los días, hermano, todos los días ir a la cruz, hermano, todos los días. He escuchado de un pastor que dice, yo todos los días hago la oración de fe, porque uno no sabe, hermano, uno no sabe realmente. Y como esa persona, no sé si era hombre o mujer. Mi esposa me dice que era mujer, pues yo la verdad no. Era una mujer, la del accidente de verdad. Ah, bueno, mire, fue una mujer. Mire, una mujer. ¿Qué se iba a imaginar esa mujer, hermano? Y la pregunta es, ¿cuántas veces le hablaron del Señor? ¿Cuántas veces le hablarían del Señor, hermano? Se cayó. Ah, mire, ¿sí ve? Fue a recoger un paquete que se le cayó de la moto. Pues es que a veces no es bueno tener uno tanto peso en la moto, hermano. Se le fue a caer el paquete. La reacción de uno es de conductor es coger lo que va a caer, hermano, y ahí perdió el control, hermano. Ah, se bajó. Déjeme leerlo, mami, hágame el favor. Mire, para enterarnos de la noticia que viene mucho al tema, mire, hermano. Viernes 29 de mayo se registró un fatal accidente de tránsito en la autopista Piedecuesta, Florida Blanca, que dejó una persona fallecida. La víctima mortal fue identificada con 46 años de edad, mire, hermano, 46 años, muy joven, 46 años. El trágico incidente ocurrió cuando la mujer descendió de una motocicleta para recoger un paquete de mercado que se le había caído sobre la vía. Al intentar recuperar la bolsa, fue brutalmente embestida por otro motociclista hermano, andan las motos como si les estuvieran persiguiendo, hermano. Fue brutalmente embestida por otro motociclista que se desplazaba por el sector. Ah, pues sí, tenía razón yo, porque cuando yo pasé de nuevo, yo vi que el tránsito estaba llevándose dos motos en la grúa. Entonces, una era la del y la otra era la de la persona. Miren, hermano, tremendo. 46 años, muy joven esa mujer. Tendría hijos, tal vez hasta ya tendría nietos, hermano. Y mire que ahí terminó todo para ella. ¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que dice el proverbio, hermano. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero al final el Señor es el que tiene el designio. Al final el que tiene el designio. Volvemos allí al Salmo 33, hermano.
Dice que los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, en el versículo 11. Por eso a veces, hermano, yo no sé si usted ha visto por ahí un meme que eso es a manera jocosa, ¿no? Yo contándole mis planes a Dios y pasan a alguien representando a Dios riéndose, porque a veces nuestros planes, hermano, sí, o sea, nosotros podemos hacer muchos planes, hermano, pero al final lo que debemos pedirle a Dios todos los días es: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se cumplan tus propósitos en mi vida. Que por eso es importante, hermano, que en nuestra nación hayan gobernantes, hermano, con temor al Señor, que le digan a Dios: Señor, rige los destinos de esta nación. ¿Es imposible? No, hermano. Sabemos que la política es algo bastante podrido, hermano. Sabemos que en la política se mueven muchas cosas terribles, pero debemos pedirle al Señor que ponga personas, hermano, con temor. Que lo puede haber, claro que sí, hermano. Ha habido gente que Dios ha puesto en lugares importantes, hermano, para bendición de naciones, hermano, como también ha puesto personas para castigo de naciones. Porque mire, por ejemplo, lo que está ocurriendo allí en El Salvador. Mira algo tan tremendo. Dios puso a este hombre, Bukele, para bendición de esta nación, que después de ser el país más inseguro del mundo por número de habitantes, se convirtió ahora en el país más seguro del mundo, hermano. Y este hombre, el día de su posesión, no llevó a brujos, como sí ha ocurrido aquí en Colombia, hermano. No llevó a santeros, no llevó a chamanes, no. Llevó a un pastor a que orara por él. Mire qué diferencia. En Argentina también lo ocurrió hace algún par de años, cuando se posesionó Milei. Llevó a un pastor a pastores para que oraran por él. Mire qué diferencia, hermano. En Estados Unidos, Trump, cuando se posesionó, también llevó a pastores a que oraran por él. Y debemos pedirle eso a nuestra nación, a Dios: Señor, pon personas que por lo menos tengan temor, hermano, que no vayan a imponer ideologías satánicas. Como ya lo dijo uno de los candidatos: vamos a promover la ideología de género desde los colegios. Mire esto, hermano. O sea, estamos nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nosotros lo sabemos, hermano, sino contra todo principado. Pero cuando hay ideologías de estas, hermano, nosotros tenemos que tomar posición y decir: no, yo no puedo estar a favor de alguien que piensa de esa manera. Contra alguien que dice: vamos a gobernar con personas de la LGTBIQ+. Mire esto, hermano. Debemos pedirle al Señor: Señor, pon personas que tengan temor, que digan: ya vamos a sacar esas ideologías y vamos a volver a meter a Dios en los colegios, que eso es lo que le hace falta a este país. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, pedirle a Dios que gobierne, que no nos castigue, hermano, porque cuando, como dice la palabra, cuando el impío gobierna, hermano, el que sufre es el pueblo gime. Mira cómo están en Cuba, que ya ni luz tienen, hermano. Antes tenían 2 horas de luz al día, ahora ya no tienen luz, hermano. Para poder comprar comida tienen que mandarles en dólares desde otros países y que ellos puedan comprar. Eso se llama, para ellos es tráfico. Porque acuérdense que ellos tienen una cartilla donde van y les venden es solamente porcionado. No sé la cantidad, pero solamente pueden comprar una poca cantidad de alimentos, hermano, al mes. Y cuando ya se le cumple esa cifra, ya no puede comprar más, hermano. Mire hasta dónde llegan por ideologías, hermanos, satánicas. Cuando un pueblo le da la espalda a Dios. Cuando un pueblo se entrega en la brujería, como sucedió aquí al lado, hermanos. Es que nosotros vemos los ejemplos. Nosotros vemos los ejemplos. Escuché a un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, hermano. Un gran hombre de Dios que Dios ha usado por décadas en muchos aspectos de la parte espiritual. Decir que Venezuela esto había ocurrido porque habían dado lugar a la brujería, que desde el presidente que ya falleció
para abajo, hermano, se entregó, fue a la brujería. Y eso es lo que pasa cuando en una nación se entrega a la brujería, hermano. Como ya lo vimos, hermana Carmenza. De brujería. Claro, hermano. Consultan es a los brujos. Van y se consagran en el monte de Sorte. Que son cosas reales, hermano. No estamos hablando de mentiras, de falacias. No, son cosas reales. Que van y se consagran allá, donde los brujos, donde María Leonza, donde el negro Felipe, donde Guataipuro, hermano. Y pues, ¿qué es lo que va a suceder? Tal vez al principio no se vea. Es que eso no se ve al principio. La gente cree que eso es de la noche a la mañana, que ya quedó este gobernante, entonces ya a partir de mañana eso cambia. No, eso empieza a pasar con el tiempo. ¿Usted cree que la gente que ha elegido este tipo de conductas en los años 90, al principio de la década, usted cree que ellos iban a imaginar estar así en la situación que está hoy la nación? No. ¿Por qué? Porque llegan con una ¿cómo se llama? Con argumentos, hermano, una retórica, a decir un poco de cosas, de justicia social, de equidad, hasta se atreven a decir, Jesús también era revolucionario porque Él estaba con los pobres. Mentiras del diablo, hermano. Él lo decía, mi reino no es de este mundo. Y Él vino a salvar a la humanidad. Él no vino a andar a atacar a los ricos, a decir ser rico es malo, tener 2 casas es malo, como ya lo hacen ver. Él fue a salvar a la humanidad, a salvar lo que se había perdido. Ya. Alabado sea el Señor. Pero dice el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación. O sea, la verdadera prosperidad de una nación, hermano, no está en la parte económica, no está en su fuerza militar, no está en que sea la nación más poderosa del mundo. No, la verdadera prosperidad comienza cuando una nación pone a Dios como el centro de su gobierno. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser tan poderosa, hermano? Porque sus principales padres eran personas temerosas de Dios, que hasta en su dinero tenían una frase, yo no sé si ya está, había oído el otro día que la querían quitar en los dólares, una frase en inglés que decía, en Dios confiamos. Todavía está, pero con el gobierno anterior de este Biden, que es lo mismo, socialista, ateo y todo lo que ustedes, que habían impulsado un proyecto para quitar esa frase. Y desde ese gobierno empezaron a sacar a Dios de las escuelas. ¿Y qué empezaron a hacer? A llevar a darles clases de sexualidad a los niños. Mire esta aberración, hermano. Pero ¿por qué las naciones han llegado a ser poderosas? Porque han confiado en el Señor. O sea, la verdadera prosperidad, hermano, no está en que tengan mucha plata, no está en que tengan un ejército poderoso, es cuando confían en el Señor, hermano. Cuando una nación desde su dirigente dice, aquí no vamos a sacar a Dios de las escuelas, no vamos a sacar a Dios de las universidades, aquí Dios va a ser el centro de nuestro gobierno. Que se puede, hermano, sí se puede, Dios puede poner a alguien así. Alabado sea el Señor. Mientras estemos aquí, hermano, debemos pedirle eso al Señor. La palabra que usa aquí, hermano, bienaventurado, es la palabra en hebreo ashre, que significa feliz, bendecido, dichoso. O sea, la bendición bíblica, hermano, nunca va a depender de lo económico, porque eso es lo que quieren vender hoy en día en muchos lugares. Que entre usted más plata tiene es porque usted es más bendecido. Que entre usted más poderoso es más bendecido. No, la bendición siempre va a ser cuando tenemos una relación correcta con Dios. Esa va a ser la mayor prosperidad, la mayor bendición, hermano. Poder tener a Dios de nuestro lado. Y dice el versículo, sigue diciendo, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Él escoge, hermano. O sea, la mayor bendición no consiste, hermano, en lo que Dios le dé a usted. Esa no es la mayor bendición. La mayor bendición
es cuando nosotros le pertenecemos a Él. Cuando Él nos escoge a nosotros, hermano, como pueblo suyo. O sea, una persona, hermano, mire, una familia, una nación, van a encontrar la estabilidad cuando reconocen que el Señor es su Dios. Mire, por ejemplo, allá en el libro de Daniel. Usted puede ver, hermano, a lo largo de la historia, cuando los reyes, hermano, eran hombres temerosos de Dios. Cuando los reyes eran temerosos de Dios, hermano, Dios bendecía a esa nación. Pero cuando eran hombres perversos, hermano, olvídese. Dios los destruía, Dios los entregaba a ruina, hermano. Daniel 6, capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y mire, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Mira que esta ordenanza no la estaba dando un evangélico, un cristiano, un judío. ¿Era quién? Un gentil. Pero estaba reconociendo que Dios es el que gobierna, hermano. Cuando una nación le entrega el dominio de Dios, una familia, una persona, hermano, le entrega el dominio de su vida a Dios y reconoce que Él es el soberano, es cuando puede decir: bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. No porque tenga mucha plata, hermano, porque es que, repito, a veces asociamos la bendición es con la plata. Uy, es que esa persona sí es bendecida por Dios porque tiene mucha plata. Pero es que el diablo también puede dar plata, hermano. El diablo también da riqueza. Si no, mire todos los que hacen pacto con él, ¿cómo es que se vuelven famosos y tienen plata? La verdadera bendición, hermano, es cuando Dios es mi amo, mi soberano, mi rey, cuando Dios es el centro de mi vida, cuando Él también escoge ser mi Dios, mi amo, porque lo vimos en el versículo 12, ahí en Salmos. Volvamos allí. Gloria al Señor. En el versículo 12, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Alabado sea Cristo. Mire, hermano, un hogar cuando honra a Dios experimenta la dirección de Dios. Una iglesia cuando honra a Dios recibe crecimiento espiritual. Y una nación cuando honra a Dios recibe principios de justicia y misericordia. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos en estos versículos que leímos, hermano, 3 principios poderosos para nosotros. Lo primero es que debemos tener reverencia y temor a Dios porque Él es nuestro creador. Lo segundo es que los planes humanos, por muy sofisticados que sean, pasan. Pero lo único que permanece es Dios. Y verdaderamente, el tercer punto, la verdadera bendición o la verdadera nación que es bendecida es la nación que tiene a Jehová como su Dios. Y eso aplica para familia, para la persona, para la ciudad, para cualquier cosa que decida tener a Dios como su soberano. Y verdad que necesitamos, hermano, en estos últimos tiempos,
para nuestra nación, que Dios sea el Señor de Colombia. Que Dios sea el Dios de nuestra nación. Que no vayan que cuando un presidente no tenga alguna consulta, no vaya a donde los chamanes, no vaya a la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo han hecho varios, incluyendo este último. Que no vayan a consultar a los brujos, que no vayan a consultar ellos lo disfrazan y dicen a las prácticas ancestrales, pero eso es brujería, hermano. Sino que cuando un presidente tenga temor de Dios, yo voy a llamar a este pastor, voy a consultar con Dios. Hermano, mire, eso va a traer bendición sobre nuestra nación. Pero por el contrario, cuando se entregan al pecado, cuando se entregan a la brujería, cuando se entregan a la hechicería, hermano, eso trae castigo de Dios sobre la nación. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Así que, hermano, este es un momento clave para pedirle al Señor, pongámonos de pie, que Él sea, hermano, el Señor primero de nuestra vida. Porque si queremos que Dios transforme nuestra nación, debemos empezar por nosotros. Que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el Señor de mi familia y que Él sea el Señor de nuestra nación, hermano. Pídale al Señor en esta mañana. Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, de exponer tu palabra, Señor.